Hola a todos, soy el doctor David Benítez. Aquí en conjunto con los Avengers en ARM vamos a continuar con todos los temas que tenemos establecidos para estudiar para el examen nacional de residencias médicas aquí en México. Contarles que aquí estamos echándole ganas, iniciando con temas de inmunología y nutrición, temas básicos para entender bases fisiopatológicas de enfermedades importantes. Ya después comenzaremos con módulos de diferentes especialidades, medicina interna, cirugía, pediatría, gine y obste. Por el momento iniciando con generalidades. Ya habíamos visto gran parte del sistema inmune. Ahorita vamos a continuar con enfermedades alérgicas de interés. Ya habíamos empezado esto Joaquín y yo, pero pues aquí está el video. Pedirles unas disculpas por el audio y por a lo mejor la exposición. A lo mejor ahorita, como estamos empezando con los videos, la exposición y todo, la calidad no va a ser tan buena, pero iremos ya en progreso. Entonces vamos a darle. Y empezamos con un caso clínico que ya lo habíamos comentado. Es un paciente masculino de 10 años de edad con rinorrea, obstrucción nasal y prurito nasal. Menciona alergia a ciertos alimentos como mango, camarón, nuez, almendra y carne de res. A la exploración física se encuentra piel con dermografismo positivo, mucosa nasal congestiva, moco hialino, ojeras y líneas de Denny Morgan. Se trata por un periodo de 3 meses con fexofenadina y mometasona sin mejoría alguna. ¿Cuál es el seguimiento más adecuado para este paciente? Muy bien, tenemos como opción A, añadir el uso de antileucotrienos al tratamiento; B, solicitar pruebas cutáneas; C, envío a segundo nivel de atención; o D, solicitar una citología de moco nasal. Ahorita vamos a ver cuál es la respuesta más adecuada, ¿no? Aquí pues yo creo que ninguno tenemos problema en identificar que se trata de una rinitis alérgica, que es lo que vamos a empezar viendo. Bueno, la guía de práctica clínica nos da una definición. Dice que es una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa nasal mediada por anticuerpos IgE específicos de antígeno. Muy bien. ¿Qué signos y síntomas vamos a tener? Bueno, vamos a tener una rinorrea hialina, podemos tener obstrucción o prurito nasal y estornudos en salva. Recordar que estos signos y síntomas casi siempre van a ser mencionados como intermitentes o con un patrón estacional, casi siempre cuando se trata de épocas de frío. Y también mencionar que estos pueden remitir espontáneamente con el uso de tratamiento o sin el uso de algún tratamiento. ¿Qué personas van a tener rinitis alérgica? Bueno, las más susceptibles a tener rinitis alérgica sobre todo van a ser aquellos con antecedentes de atopia, aquellos con antecedentes de múltiples enfermedades alérgicas. Y menciona la guía de práctica clínica un factor importante que es la alergia al látex, especialmente en sujetos con espina bífida. ¿Sale? Para tenerlo un poquito en cuenta. La exploración física se va a caracterizar, aquí tenemos una imagen por rinoscopía, en la que podemos ver una mucosa nasal pálida, congestiva, con moco hialino. Podemos tener un paciente con ojeras, o las famosas líneas de Denny Morgan, que son las que menciona el caso, y que son estas líneas infrapalpebrales que se han relacionado con atopia. ¿Sale? Pues ningún problema para identificar una rinitis alérgica, me parece. Y luego continuamos con las pruebas diagnósticas. La primera de ellas es la citología de moco nasal. Esta citología de moco nasal, ¿con qué finalidad se hace? Bueno, se hace con la finalidad de identificar eosinófilos. Recordando, la rinitis alérgica entraría dentro de una hipersensibilidad tipo 1, que es mediada por eosinófilos, basófilos, en algunos casos mastocitos, y todas reguladas por inmunoglobulina E. Entonces, al hacer una citología de moco nasal, podemos establecer el diagnóstico si encontramos eosinófilos. Tiene una sensibilidad muy baja del 18%, una especificidad del 96% y un valor predictivo positivo de 81%. Esta prueba se va a hacer únicamente si realmente se duda acerca del diagnóstico. Es decir, si existe alguna otra sospecha de diagnóstico o algo, es cuando se solicita. Pero la guía de práctica clínica no la
no la indica de forma rutinaria. Por otro lado tenemos las pruebas cutáneas, que consisten en cada una de estas puntas colocar diferentes alérgenos, exponer al paciente de forma forzada a estos alérgenos y observar la reacción de hipersensibilidad tipo 1 que otorga cada uno de estos alérgenos que han sido inoculados. La guía de práctica clínica nos menciona que va a ser indicada después de 3 meses de tratamiento en casos de enfermedad moderada o severa y que han sido monitorizadas además del tratamiento. Sin embargo, no se recomienda el uso de esta prueba diagnóstica en caso de personas con dermografismo, puesto que puede haber una reacción cruzada. Todas las inoculaciones van a causar dermografismo, entonces no tiene ningún caso, porque no se podría identificar un antígeno real, bueno, un alérgeno real, pues, sobre todo. Tampoco se recomienda cuando hay lesiones cutáneas activas muy extensas o en gestantes, ¿sale? Entonces ahí para tenerlo muy al pendiente. El tratamiento va a consistir primeramente en antagonistas de H1, o sea, antihistamínicos. Tenemos la loratadina, la epinastina y la fexofenadina, que es la que le estaban dando a nuestro paciente en el caso clínico, ¿no? También tenemos los esteroides nasales, la budesonida, la mometasona y la fluticasona, que se van a dar como segunda línea de tratamiento después de los antihistamínicos. Se menciona dentro de la guía de práctica clínica otros medicamentos que se pueden utilizar en rinitis alérgica, pero que son un poco más restringido su uso. Uno de ellos son los vasoconstrictores, como la oximetazolina, los vasoconstrictores nasales precisamente. Nos menciona que no se pueden utilizar por más de una semana y que se contraindican en ancianos, gestantes, hipertensión arterial, glaucoma, cardiopatía, hipertiroidismo, hiperplasia prostática benigna. Entonces, pues realmente no recomienda un uso rutinario de los vasoconstrictores nasales. También menciona el uso de antileucotrienos, pero este se va a recomendar más comúnmente cuando es una rinitis o una rinoconjuntivitis relacionada al asma. En el caso que veíamos no estaba relacionado al asma, ¿no? Entonces por eso no lo menciona así como de forma muy directa. Y por último también menciona el cromoglicato de sodio o el cromolín, pero también menciona que los beneficios son mucho menores que inclusive los fármacos de primera línea que vendrían siendo los antihistamínicos. ¿Sale? También hace la guía de práctica clínica mucho énfasis en el envío a segundo nivel de atención, y este va a ser cuando hay ausencia de mejoría en 1 o 2 meses aún con tratamiento. Este es el criterio principal de un envío a segundo nivel. Y si nos regresamos al caso, esta sería la respuesta, puesto que el antileucotrienos vimos que únicamente cuando es asociada al asma. Las pruebas cutáneas no se deberían de hacer en personas con dermografismo, ya lo habíamos mencionado, entonces se queda eliminado. Sin embargo, ya tiene los 3 meses, si no tuviera dermografismo podría ser una probable respuesta. Envío a segundo nivel de atención, 3 meses con tratamiento adecuado, no hay ningún problema. Una citología de moco nasal, realmente no hay aquí ningún problema en establecer el diagnóstico. De hecho, ya se estableció el diagnóstico y ya se dio los medicamentos indicados, que es el antihistamínico y los esteroides nasales. Entonces, más bien aquí el problema es el tratamiento, que no ha cedido frente a un tratamiento convencional o que se puede ofrecer en un primer nivel. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Vamos a intentar así poner casos cada vez más seguido. Ahorita nada más pude poner ese y ya vamos viendo cómo evoluciona todo. Bueno, continuamos ahora con la alergia alimentaria, otra hipersensibilidad tipo 1. La guía de práctica clínica la define como cualquier reacción indeseada provocada por la ingesta de algún alimento y que es mediada por algún mecanismo inmunológico, ya sea alergia a carne de cerdo, alergia a la nuez, al camarón, que son las más comunes. Esto se cataloga como alergia alimentaria. Y fíjense bien, cualquier reacción indeseada, es decir, la sintomatología es muy diversa, como vamos a ver a continuación. Tenemos aquí
Como principales síntomas, una urticaria aguda, o se le llama también urticaria alérgica a estas erupciones cutáneas. Principalmente las manifestaciones iniciales en alergia alimentaria van a ser cutáneas, como la urticaria, y como el angiodema. El angiodema puede ser palpebral bilateral, o inclusive puede ser la mucosa oral, o sea, labial. Inclusive angiodema nasal si se ha llegado a observar. Sin embargo, no solo tenemos sintomatologías cutáneas, también hay sintomatologías gastrointestinales, como puede ser el vómito, náuseas. Se ha relacionado también con algo llamado esofagitis eosinofílica, en donde los eosinófilos mediados por IgE causan esta manifestación. Y también hay síntomas respiratorios como disnea y broncoespasmo, ¿sale? Aquí igual los factores de riesgo van a ser los mismos: antecedentes de atopia, antecedentes de enfermedades alérgicas. Y aquí tenemos diferentes pruebas diagnósticas. Tenemos una de ellas que la guía de práctica clínica no la recomienda de forma rudimentaria o de forma clásica, que es la determinación de inmunoglobulina E. Aunque ya sabemos que casi todas las alergias son mediadas por inmunoglobulina E, probablemente vayan a salir elevadas cuando se sospeche una alergia alimentaria. Sin embargo, lo que recomienda la guía de práctica clínica es la realización de las pruebas cutáneas en este caso. Ahorita vamos a ver qué es lo que menciona al respecto. El único tratamiento médico, más bien el único tratamiento mencionado por la guía de práctica clínica es el retiro del alimento, aquí yo no sé por qué puse medicamento, del alimento desencadenante y una valoración nutricional. En casos seleccionados, disminución de la hipersensibilidad. Una vez que el paciente ya ha sospechado o ha identificado cierto alimento que le causa esta alergia, se realizan pruebas cutáneas con los alimentos probables que pueden causar esta alergia. Y esto con la finalidad no solo de establecer cuál es el alérgeno desencadenante, sino también con la disminución de la hipersensibilidad. Pues lo que se realiza es, ya una vez identificados los alérgenos, poniendo un ejemplo, una persona que es alérgica a la carne de cerdo, se puede realizar un tratamiento de disminución de la hipersensibilidad, exponiendo al paciente a tomas muy pequeñas, disminuidas así de microgramos, del alérgeno al que es susceptible, y de forma de que podamos identificar qué dosis de ese alérgeno puede tolerar su cuerpo sin desencadenar una respuesta alérgica importante. Esta dosis se puede ir en aumento hasta inclusive retirar o disminuir bastante la hipersensibilidad que este alérgeno en un inicio le causaba. Esto es lo que se menciona en la guía de práctica clínica como tratamiento. Sin embargo, esto se tiene que hacer en pacientes mayores de 2 años de edad. Entonces aquí tenemos el caso de la alergia alimentaria. Continuamos con otra enfermedad alérgica de interés, alergia a la proteína de leche de vaca. Esta por lo general va a tener sintomatologías gastrointestinales. Ya lo veremos cuando veamos pediatría sobre todo. Y la guía de práctica clínica nos la menciona como una reacción de hipersensibilidad iniciada por un mecanismo inmunitario específico contra la proteína de leche de vaca, mediada, al igual que todas las alergias, por IgE. La guía de práctica clínica nos menciona diversas intervenciones. La primera de ellas, que incluye el retiro de la leche de vaca acompañado de una ingesta de calcio de 1 gramo al día. Esto para no descompensar valores nutricionales, ¿no? Se ha visto que no es necesario recomendar leche de otros mamíferos, cabra, burro, lo que sea, porque 90% de los casos desarrollan una reactividad cruzada. Entonces realmente es el retiro de la leche de vaca. En caso de pacientes que realmente necesiten la leche de vaca para su alimentación, o que realmente necesiten la leche para su alimentación, se pueden utilizar sustitutos de leche de vaca, como fórmulas extensamente hidrolizadas, fórmulas a base de aminoácidos, fórmulas de soya, etc. Y es válido, ¿no?
Se puede intentar la inmunoterapia de sensibilización en mayores de 2 años con reacciones severas. Igual que el caso pasado, si ya se identificó la alergia a la proteína de la leche de vaca, se va a exponer al paciente con microdosis para que pueda tolerar cada vez dosis mayores, es decir, evolucionando las dosis a la que se va exponiendo el paciente para intentar la desensibilización. Sin embargo, a pesar de todo, esta alergia puede causar reacciones anafilácticas severas, ¿sale? Y estas deben de manejarse con ABCDE, como ya tenemos bien planteado, vía aérea, ventilación, circulación, etcétera. Aquí se van a usar adrenalina, broncodilatadores, glucocorticoides, antihistamínicos, ¿sale? O sea, aquí utilizamos todo lo que tengamos a la mano para poder estabilizar unas reacciones anafilácticas severas. En caso de ya identificar la alergia, pues o se recomienda dejar la leche de vaca o la desensibilización. En casos anafilácticos agudos, todo lo que tengamos a la mano para poder sacar al paciente de la fase aguda, ¿no? Se va a referir al segundo nivel de atención en caso de que se haya eliminado la proteína de leche de vaca, o se haya eliminado la leche por 4 semanas de forma estricta y que haya ausencia de ganancia ponderal, o sea, ausencia de ganancia de peso. O también se puede enviar a segundo nivel en caso de reacciones sistémicas, como una reacción anafiláctica severa que ya mencionamos aquí arriba, ¿no? Eso por el momento de enfermedades alérgicas de interés. Ahora vamos a hablar un poquito de inmunidad, de autoinmunidad, perdón. La autoinmunidad es una combinación de varios factores, principalmente genes de susceptibilidad, que ya vamos a ver un poquito, antígeno leucocitario humano, etcétera. Hay una disminución de la autotolerancia del sistema inmune, y también vamos a tener factores desencadenantes. A veces estos factores pueden ser infecciones o pueden ser de daño tisular, por ejemplo, y que pueden provocar linfocitos autorreactivos y presentar un mimetismo molecular con antígenos propios. Es decir, estos linfocitos autorreactivos, aparte de los genes y el desencadenante, van a encontrar antígenos en tejidos propios. Y vamos a hablar un poquito de ello. Características para pensar en una enfermedad autoinmune. ¿Qué es lo que yo tengo que pensar para poder... qué es lo que yo tengo que identificar para poder pensar que se trata de una enfermedad autoinmune? Primero, la presencia de una reacción inmune específica para un antígeno o tejido propio. Obviamente, ¿no? Como su nombre lo dice. Evidencia de que la reacción no es secundaria a un daño tisular. Es decir, puede haber reacciones adversas que fueron causadas por alguna infección que causó daño tisular y que pudieran parecer una enfermedad autoinmune. Sin embargo, tenemos que descartar esta posibilidad. Y por otro lado, la ausencia de otra causa claramente definida de la enfermedad. Si ya buscamos la enfermedad, etiologías metabólicas, etiologías infecciosas, etcétera, y todavía no encontramos una explicación, podría entrar en una enfermedad autoinmune. Pero tiene que tener la presencia de estas 3 características. Vamos a tener que la enfermedad autoinmune, una vez que ya está instaurada, tiende a ser progresiva, ¿sale? Y tiende a tener recaídas y remisiones. Sin embargo, el daño que estas provocan suele ser irreversible. Y las manifestaciones clínicas y patológicas van a estar determinadas por la naturaleza de la respuesta inmunológica. No va a ser lo mismo si tenemos linfocitos T reactivos, linfocitos B reactivos, si tenemos depósitos de complejos inmunes, etcétera, ¿no? Y por último, tenemos que provocan una sustancial sobreposición clínica, es decir que van a tener un cuadro clínico bastante diverso y bastante visible, pues, por decirlo de cierta forma, y sobre todo van a tener una sobreposición serológica también. Entonces necesitamos ver esta sobreposición clínica patológica y serológica para poder establecer el diagnóstico de forma general, ¿sale? Muy bien. Ejemplos de enfermedades autoinmunes de los que voy a hablar ahorita, pues artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico.
de forma muy superficial vamos a intentar explicar la inmunología de cada una de estas enfermedades, ¿sale? Como repito, la inmunología de la artritis reumatoide, únicamente la inmunología, no vamos a ver signos y síntomas, ni tratamiento, etcétera. Eso ya lo veremos en el módulo de reuma, ya cuando entremos a ver especialidades y todo, pero hay que entender un poquito la inmunología de la artritis reumatoide y por qué se cataloga como una enfermedad autoinmune. Bueno, tenemos que es una enfermedad inflamatoria sistémica de etiología desconocida, ¿sale? Ya cumple con los criterios, las características mencionadas anteriormente. Y tiene una diana con los cartílagos sinoviales, ¿sale? Una interacción que surge a partir de linfocitos T reactivos que expresan clonas de diferenciación diferentes, como un CD54, ya lo vamos a ver, y van a provocar la proliferación de tejido sinovial, daño microvascular, etcétera. Hay mayor susceptibilidad en portadores de un antígeno leucocitario humano DR4 y DR1. Esto siempre me lo han preguntado en exámenes simulacro. No recuerdo si me preguntaron en nacional, pero siempre me lo han preguntado en exámenes simulacro. Y siempre que veo enfermedades reumáticas, intento identificar el antígeno leucocitario humano que identifica a la enfermedad. En el caso de la artritis reumatoide, el HLA-DR4 y DR1, ¿sale? Para tenerlo en cuenta. Tenemos que las células liberan interferón y van a expresar una clona de diferenciación 154. Esta clona de diferenciación va a inducir la proliferación y diferenciación. Bueno, la clona de diferenciación y el interferón van a producir una diferenciación de linfocitos B en plasmocitos, quienes van a provocar una quimiotaxis de polimorfonucleares, que van a tener diana a los cartílagos sinoviales. Van a provocar además daño microvascular y proliferación de tejido sinovial. Aquí una pequeña aclaración. Yo a la hora de leer estas entidades y con lo que estudié el año pasado para el examen nacional, me llegaba a la mente los módulos de Heberden y de Bouchard. Sin embargo, estos están más bien relacionados con osteoartritis. Ya cuando veamos reuma vamos a ver osteoartritis y vamos a ver todo eso. Me salió un poquito de la duda. Sin embargo, sí se relacionan con los famosos nódulos reumatoides, ¿no? Bueno, esto por la inmunología de la artritis reumatoide. Hablando ya de la inmunología del lupus eritematoso sistémico, tenemos que es una enfermedad autoinmune crónica con manifestaciones clínicas causadas por el depósito de complejos inmunes en vasos sanguíneos. Es decir, en los vasos sanguíneos se forma un complejo antígeno-anticuerpo y estos complejos se van a depositar en los vasos sanguíneos, provocando liberación de diversas citocinas y llevando inflamación a diferentes órganos, a riñón, cerebro y piel. Así es como funciona más o menos el lupus eritematoso sistémico. Pasa algo muy curioso: las células T y las natural killer no producen interleucina 2 ni factor de crecimiento tumoral. Por lo tanto, las células TCD4 y las células CD8 pierden su función reguladora e inhibitoria, por lo que se van a estar produciendo de forma sostenida anticuerpos, autoanticuerpos, que van a formar parte de estos complejos inmunes que se van a depositar en los vasos sanguíneos. Entonces estos complejos inmunes van a causar patogenicidad al llegar a los vasos sanguíneos y provocando inflamación por medio de liberación de diferentes citocinas proinflamatorias a diferentes órganos, ¿sale? Un poquito burda y así un poquito más entendible la inmunología del lupus eritematoso sistémico, ¿sale? Bueno, continuamos con inmuno y vemos ahora las inmunodeficiencias. Tenemos inmunodeficiencias primarias e inmunodeficiencias secundarias, ¿sale? Las inmunodeficiencias primarias van a ser aquellas enfermedades que casi todas van a tener alguna afectación genética y pueden afectar a ambos brazos o uno de la inmunidad adaptativa. Ya vemos que tenemos inmunidad innata y adaptativa. Pueden afectar cualquiera de estos dos, ya sea la innata o la adaptativa, y de la adaptativa pueden afectar únicamente la inmunidad celular o únicamente la inmunidad humoral o ambas, ¿sale? Antes se creía que eran fenómenos muy raros, pero sin embargo se ha identificado individuos que presentan de forma leve esta deficiencia y que se va a manifestar o se va a identificar entre los 6 y los 2 años de edad. Son detectados en personas susceptibles a infecciones recurrentes, ¿sale?
Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de algunos síndromes bastante peculiares. Tenemos la agammaglobulinemia de Bruton, como una inmunodeficiencia primaria. Como ya vemos, tiene un antecedente genético, que es una enfermedad ligada al cromosoma X. Se presenta entre los 6 y 9 meses con infecciones severas recurrentes, sinusitis, neumonía y meningitis, y se debe a un arresto en la diferenciación de células B. O sea, de la diferenciación de células B en plasmocitos, como ya hemos visto antes, ¿no? Tenemos otra enfermedad que se llama inmunodeficiencia variable común. Y se va a presentar entre la segunda y la tercera década de vida, también con sinusitis, bronquitis, neumonía y diarrea. Si se fijan, los síntomas muy similares a la agammaglobulinemia de Bruton, porque también se va a ver un arresto en la diferenciación de células B en plasmocitos, ¿sale? Sin embargo, se dice variable común porque, a diferencia de la agammaglobulinemia que causa meningitis, esta va a estar un poquito más relacionada con diarrea y enfermedades autoinmunes. Tenemos el síndrome de DiGeorge, que es causado por la lesión 22q11.2, que se presenta en la infancia temprana. Va a presentar infecciones piógenas recurrentes, hipoparatiroidismo y anormalidades del arco aórtico. Muy importante esto de las anormalidades del arco aórtico. De hecho, hay alguna cardiopatía congénita, cuando veamos pedia, que se relaciona al síndrome de DiGeorge y anormalidades del arco aórtico, ¿sale? Y se debe esta a hipoplasia de las bolsas faringeas. Por supuesto, si tenemos hipoplasia de bolsas faringeas, vamos a tener infecciones piógenas, sobre todo de vías aéreas recurrentes. Tenemos otro síndrome que se le llama síndrome de Wiskott-Aldrich, que también va a ser una enfermedad ligada al cromosoma X, al igual que la gamma-globulinemia, y este se va a deber a un defecto en la proteína WASP. Va a presentarse en la infancia temprana, va a tener infecciones recurrentes como prácticamente todas las inmunodeficiencias, dermatitis atópica, disfunción plaquetaria y trombocitopenia. Muy bien, continuamos con más ejemplos. Tenemos el síndrome de ataxia telangiectasia, que es una enfermedad autosómica recesiva. Como su nombre lo dice, va a causar disfunción neurológica y telangiectasias, otitis media, neumonía y meningitis. Y este se debe a la mutación de un gen sinasa inositol-tirfosfato, ¿sale? El síndrome de Omenn también es una enfermedad autosómica recesiva. Si se fijan, prácticamente todas genéticas en caso de inmunodeficiencias primarias. Va a tener infecciones repetitivas como prácticamente todas las inmunodeficiencias. Sin embargo, en el síndrome de Omenn destaca la candidiosis, la eritrodermia, la eosinofilia y la elevación de IgE hepatoesplenomegalia. Esta se debe a mutaciones en los genes RAC1 y RAC2. Síndrome de hiper-IgE. Esta realmente no se conoce la causa, sin embargo se identifica que es autosómica dominante, es decir, también causas genéticas. Y está presente en edades variables. Se relaciona con abscesos pulmonares y cutáneos, infecciones fúngicas y rasgos faciales toscos, sobre todo. Falla en la dentición primaria y fracturas frecuentes. Obviamente, como su nombre lo dice, elevación de la IgE mucho mayor a los valores normales. Por último ejemplo de inmunodeficiencia primaria, tenemos el síndrome de Chediak-Higashi, que es una enfermedad también autosómica recesiva, genética. El Chediak-Higashi presenta albinismo oculocutáneo, neuropatía, cáncer y neutropenia. Y este se va a deber a defectos en los mecanismos bactericidas y de quimiotaxis y disfunción de inmunidad innata, como son los natural killer. ¿Sale? Unos ejemplos aquí bastante interesantes. De todos estos síndromes, realmente yo siento que nos pueden preguntar en el examen nacional un síndrome de ataxia telangiectasia, el DiGeorge, que puede estar relacionado con cardiopatías congénitas, incluso con algunos defectos de tubo digestivo, me parece, si mal no recuerdo, y el síndrome de Wiskott-Aldrich también nos lo pueden mencionar por la relación que tiene con disfunción plaquetaria y trombocitopenia, o pueden hacer ahí algún diferencial con algún caso de hemato. Son los que yo creo que más que nada nos podrían llegar a preguntar en el examen nacional. Sin embargo, no está por demás conocer todos estos síndromes o enfermedades genéticas
que se van a representar como ejemplos de inmunodeficiencias primarias. Y obviamente las inmunodeficiencias secundarias, por su parte, van a ser aquellas las que son adquiridas, en las que no nacemos con ellas, como son el cáncer, diabetes mellitus, otras enfermedades metabólicas como malnutrición, infección crónica, enfermedad renal crónica, etcétera. También ocurren en personas que reciben quimioterapia o en fármacos inmunosupresores para prevenir rechazo de trasplantes. Ahorita más adelante vamos a ver cómo es esto de la inmunología del trasplante, ¿no? La inmunodeficiencia más común secundaria, o más bien la que vamos a utilizar como prototipo, como inmunodeficiencia secundaria, va a ser el VIH o SIDA, ¿vale? Vamos a tratar de explicar un poquito cómo es que se da esta enfermedad. Pues como ya hemos visto, se trata de, a pesar de que es una inmunodeficiencia, también puede ser catalogada como inclusive autoinmune. Ahorita vamos a ver por qué. Y es provocada por una infección. Esta infección es por un retrovirus de la familia Lentivirinae, en la que las células CD4 van a ser infectadas por diferente interacción entre glucoproteínas y clonas de diferenciación o cúmulos de diferenciación. Tenemos aquí a este virus, que viene siendo el virus de VIH, que tiene 2 copias de ARN, tiene en la superficie una glucoproteína que es la GP120, que va a ser la más importante para explicar ahorita qué es lo que sucede. Dentro también tiene una transcriptasa inversa y una envoltura lipídica. Lo que pasa es que el virus de VIH va a llegar a células que pueden ser linfocitos o pueden ser inclusive macrófagos. Siempre que llega el virus, va a unir su proteína con el cúmulo de diferenciación, que es el CD4, y con un correceptor. El correceptor puede ser variable, puede llegar a ser CCR5, que es el correceptor de los macrófagos, y un CXCR4. Una vez que se une a este receptor, se introduce dentro de la célula, introduciendo también su información genética y modificando la pared celular del linfocito del macrófago. Esto es muy importante. Si se fijan, la misma pared del virus llega a ser la misma pared celular. Entonces, una vez adentro, la transcriptasa inversa va a ser una copia de ARN adicional, transformando este ARN del virus en un ADN bicatenario. Este ADN bicatenario va a migrar hacia el núcleo de la célula y se va a recombinar con el ADN propio de la célula. Este ADN se interpreta y se crean proteínas víricas que van a funcionar para hacer un nuevo virus. Estas proteínas víricas van a ser otra vez glicoproteínas y una envoltura lipídica, una transcriptasa inversa y otro ARN. ¿Sale? Un ARN recombinante, precisamente. Entonces así es como se da más o menos el ciclo viral del virus de VIH o del virus del SIDA. Ahora, ¿cómo es que va a causar inmunosupresión este mecanismo? Bueno, la depresión de células T que se presenta en la inmunología del SIDA es producida por 2 vías. Primero, el efecto citopático del virus, que va a provocar una apoptosis de las células no infectadas. Es decir, al momento de la unión y todo esto, libera ciertas sustancias que van a producir apoptosis de células no infectadas. Y por otro lado, va a haber ataque a células infectadas, puesto que se pueden reconocer estas glucoproteínas en la superficie del linfocito como antígenos y el linfocito llega a ser destruido o fagocitado. ¿Sale? Entonces hay efecto en células no infectadas y en células infectadas por reconocimiento de estos productos víricos que quedan en la superficie o en la membrana celular. ¿Sale? Es más o menos como se da la inmunología del VIH, inmunología del SIDA. ¿Sale?
Y por último tenemos, para terminar, lo de la inmunología de los trasplantes. Tenemos que siempre ha sido trasplantar un reto médico. Desde antes de que se pudiera hacer un trasplante ya se pensaba en ello. Es decir, el hecho de reemplazar un tejido enfermo con un tejido dañado siempre ha sido interesante para la comunidad médica. Sin embargo, se deben de resolver 3 problemas básicos. Primero, que los tejidos y los órganos que se trasplanten puedan hacer su función normal en el huésped. En segundo lugar, pues se tiene que mantener la salud del receptor y del tejido durante la cirugía. Y por último, también se tiene que solucionar el impedir que el sistema inmune desarrolle respuestas inflamatorias adaptativas y que dé como resultado el rechazo de dicho órgano trasplantado o tejido trasplantado. Por lo tanto, ya cuando se realiza el primer trasplante exitoso, se toman como base estos 3 problemas para poderlos solucionar y que un trasplante pueda ser exitoso. Sin embargo, ya clínicamente se pueden catalogar 2 diferentes reacciones dependiendo del tejido que se trasplante, que son el rechazo del injerto, que vamos a ver que tiene también sus subdivisiones, y la otra es la reacción del injerto contra el hospedero. Vamos a ver ahorita de qué se trata cada una de ellas. Primero, el rechazo de los trasplantes. Tenemos que se dividen el rechazo de los trasplantes en 3: en rechazo hiperagudo, en rechazo agudo y en rechazo crónico. El rechazo hiperagudo es muy sencillo y es originado por la reacción de aglutininas del receptor sobre los antígenos ABO, es decir, trasplantar un órgano de un grupo sanguíneo A a uno B, obviamente va a causar un rechazo hiperagudo, y es el rechazo más devastador, pues, y obviamente se previene de forma muy sencilla realizando una prueba de compatibilidad cruzada, nada más. Tenemos el rechazo agudo, que es causado por linfocitos T efectores CD4 y CD8 que reaccionan ante diferentes moléculas del HLA donador y receptor, y tarda más días en producirse y puede prevenirse con fármacos inmunosupresores. Este puede ocurrir cuando las células dendríticas precisamente presentan el tejido donado, que presentes en el tejido donado, migran hacia órganos linfáticos del receptor para presentar péptidos de moléculas de HLA del donador, activando los linfocitos T efectores del receptor, que a su vez migran al injerto para producir una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Sí me va a entender? Es decir, en el tejido que se trasplanta hay células dendríticas. Estas células dendríticas van a ir a los órganos linfáticos del receptor y van a expresar un HLA que ellos tienen en su tejido, en su propio tejido. Lo presentan, pero los linfocitos de los ganglios linfáticos los van a detectar como un antígeno. Entonces estos linfocitos migran hacia el tejido trasplantado y lo atacan, puesto que la célula dendrítica misma lo presentó como un antígeno, y por eso se da un rechazo agudo. Tarda, como digo, más días en producirse y puede prevenirse con fármacos inmunosupresores. Y por último tenemos un rechazo crónico, que es un rechazo un poquito más complejo de entender, y es debido a una vía indirecta de reconocimiento de células dendríticas del donador que migraron a los órganos linfáticos secundarios del receptor y sufren apoptosis. Es decir, las células dendríticas que estaban en el tejido donado migran a los ganglios linfáticos, a los nódulos linfáticos, perdón. Ahí sufren apoptosis y liberan fragmentos que contienen HLA. Es decir, ya la célula dendrítica, la célula dendrítica no presenta su HLA, sino que sufre apoptosis y al morir contiene moléculas de HLA que son procesadas por las células dendríticas que ya tenía este nódulo o ganglio linfático, y que va a producir la activación de linfocitos T. Es decir, la diferencia entre el rechazo agudo es que la célula dendrítica presenta su HLA y es captado como antígeno y se va a atacar al tejido donado. Y acá no presenta su HLA, sin embargo sufre apoptosis y se liberan esas moléculas de HLA, y quien presenta esta molécula como
como antígeno van a ser las mismas dendríticas del receptor, ¿sale? Y va a producir igual activación de linfocitos T y migración de esos linfocitos T hacia el injerto o el tejido trasplantado. No sé si me debe entender, espero, ya luego cuando escuche la grabación, a ver si realmente lo dije todo bien, pero yo lo entiendo a la perfección, ¿sale? Y por último tenemos la enfermedad de injerto contra hospedero, en la que los linfocitos T maduros del trasplante circulan a la sangre del receptor y entran a los órganos linfáticos periféricos, al igual que veíamos en las células dendríticas, donde son estimulados por las células dendríticas del receptor que migraron desde los tejidos que se encontraba la inflamación durante la terapia de acondicionamiento para la recepción del trasplante. En esencia, se catalogaría como una enfermedad autoinmune. Déjenme les explico un poquito mejor esto. Lo que sucede aquí es que sobre todo se da con trasplantes de médula ósea, donde hay alta carga de linfocitos T maduros, ¿sale? Por eso desde el principio decía que para identificar la reacción hay que ver qué tejido es el que se trasplanta. En el trasplante de médula ósea hay gran cantidad de linfocitos T maduros que pueden reaccionar contra el hospedero en general. Y esto es bastante sencillo de entender. Por ejemplo, antes de recibir un trasplante de médula ósea se acondiciona al paciente para la recepción de trasplante, lo que va a causar una inflamación. Esta inflamación causa células dendríticas que van a estar en los órganos linfáticos periféricos, expresando el HLA normal del receptor, pues vamos a decirlo así. Entonces, al momento en el que nosotros trasplantamos la médula ósea con alta carga de linfocitos T, en lugar de que la célula dendrítica sea quien migre a los nódulos linfáticos, a los ganglios linfáticos, van a migrar muchos linfocitos T y se van a encontrar con estas células dendríticas que ya están expresando el HLA del receptor. Entonces estas van a reaccionar contra estas expresiones que hacen las células dendríticas y las van a identificar como antígenos. O sea que van a identificar el resto de los tejidos del receptor como antígenos, puesto que son linfocitos T maduros, ¿sale? Como el trasplante de médula ósea tiene alta carga de linfocitos T maduros, es por esto que causa esta reacción. Así es como surge aproximadamente la enfermedad de injerto contra hospedero. Y obviamente esta enfermedad va a estar disminuida una vez que los linfocitos T maduros de la médula ósea que llegaron primeramente del trasplante ya sean inactivados y que el acondicionamiento de la recepción del trasplante ya no continúe, ¿sale? Pero esta es otra enfermedad totalmente diferente que es el prototipo de los trasplantes de médula ósea. Y por último vamos a ver nutrición, bastante sencillo. Hay que identificar los componentes del gasto energético. Vamos a tener que desde el 55 al 65% vamos a gastar nuestras energías en el metabolismo basal, el 10% en el efecto térmico de la alimentación, es decir, en la misma absorción de nutrientes después de la alimentación, y el gasto energético provocado por actividad física, ¿sale? Que va a ser del 30 al 35%. Bueno, vamos a tener que el requerimiento nutricional, como aquí podemos ver, puede variar entre pacientes y especialmente si se encuentra sano o enfermo en estado de desnutrición, etcétera. Por ejemplo, tenemos que en pacientes severamente quemados pueden requerir de 35 a 40 kilocalorías por kilo, siendo que únicamente las personas sanas requieren 30 kilocalorías por kilo, ¿sale? Entonces, altos requerimientos nutricionales en pacientes con quemaduras severas. Sin embargo, también mencionar que la distribución de las kilocalorías debe ser ordenada y debe ser altamente monitorizada, puesto que a pesar de que es cierto que requieren más kilocalorías por pérdidas insensibles energéticas,
se ha relacionado la hiperglucemia con diversas infecciones en pacientes quemados, ¿sale? Entonces, pues sí, otorgar a lo mejor dietas hipercalóricas, pero monitorizando siempre niveles de glucosa, ¿no? Por otro lado, tenemos que en pacientes hospitalizados es mejor una subalimentación modesta de hasta 25 kilocalorías por kilo, puesto que en enfermedad aguda mejora una subalimentación en estos pacientes, mejora su evolución, ¿sale? Para tenerlo también en cuenta que el consumo de kilocalorías no es el mismo dependiendo del caso. Y por último tenemos la evaluación del estado nutricio, cuyas metas van a ser identificar presencia de malnutrición, identificar grados de obesidad y formular dietas accesibles. Como siempre, para la evaluación del estado nutricio vamos a necesitar una buena anamnesis y una buena exploración física. Para la anamnesis, obviamente vamos a preguntar sobre consumos alimenticios a los que tiene normalmente el paciente, consumo de alcohol regular, ingesta de cigarrillo, ingesta común de grasas, qué tipo de carnes, etcétera. Qué proteínas consume, qué verduras consume, qué frutas consume, con qué regularidad, etcétera. Todo esto tiene que estar aquí en la anamnesis. Tenemos que también preguntar si se está tomando alguna especie de vitamina multivitamínico o proteína, etcétera. Y también tenemos que preguntar acerca de la ganancia ponderal de peso o la pérdida ponderal de peso. Cómo ha sido, si siempre se ha mantenido en su mismo peso, si ha estado subiendo los últimos 2 años, si ha estado bajando los últimos 2 años, etcétera. Todo eso para evaluar el estado nutricio. Y por supuesto, en la exploración física tenemos que incluir el hecho del índice de masa corporal, la plicometría de brazo, que también llega a ser muy importante, la circunferencia abdominal para poder llegar a medir de forma estimada la grasa visceral. Y en caso de pacientes pediátricos, pues establecer normalidades de acuerdo a tablas de percentilas, ¿sale? Para valorar el estado nutricio del paciente pediátrico en este caso. Y pues nada más, así de sencillo me tocó lo de nutrición y nada, esperemos que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima, ya con microbiología. Va a estar a lo mejor hasta más tedioso, pero prometo hacer una buena exposición. Y ahí les va. Muchas gracias por escucharme. Chao.